Empezamos este vídeo recordando una situación que apareció en el vídeo anterior, cuando estábamos sumando dos polinomios, y que nos servirá para finalizar con un ejemplo similar en este mismo vídeo y plantear la manera en la que se puede resolver este potencial problema. Recuerde que cuando sumábamos dos polinomios, podíamos proporcionar como segundo argumento al operador más un número real, un número doble, porque ocurría que se promocionaba este número doble a un polinomio. De hecho, lo que ocurría es que actuaba un constructor, creaba un polinomio constante, de manera que finalmente se ejecutaba la suma de polinomios como cualquier otra operación de suma de polinomios, una vez que se ha creado el constructor asociado a ese valor doble. Nos preguntamos si la operación inversa, si la operación contraria es posible. O sea, si podemos sumar un número doble a un polinomio. Evidentemente, en esta situación en la que estamos ahora, no es posible porque si lo que queremos hacer es sumar dos polinomios, la función operator más debe aplicarse a un polinomio. Y evidentemente 8.0 no es un polinomio. Y que el compilador decida que debe promocionar el número doble a un polinomio, pues resulta un tanto arriesgada y difícilmente justificable. Por lo tanto, en estos momentos no tenemos esa posibilidad. Vamos a empezar ahora a discutir acerca del operador asterisco para realizar la multiplicación de polinomios y al final volveremos a plantearnos la misma cuestión. De momento, vamos a trabajar en el primer caso en el que el argumento implícito es de tipo polinomio. Por lo tanto, el objetivo de una operación tal como el producto consiste en simplificar instrucciones como las que tenemos aquí, del tipo métodos con nombre, P1 punto multiplica polinomios, P2, donde P2 sería el argumento explícito, P1 el argumento implícito, y un método con nombre multiplica polinomios. Bueno, queremos sustituir esta manera de programar para implantar esta nueva forma de programar utilizando el operador asterisco de la misma manera que lo hemos hecho anteriormente con el operador más. Bien, en este caso, el método que implementa esa operación, no podía ser de otra manera, sigue el mismo esquema que hemos visto anteriormente. En primer lugar, es un método que devuelve un dato de tipo polinomio. Por lo tanto, si recordamos la metodología, debemos declarar en algún momento un dato de tipo polinomio, un dato local, y devolverlo una vez que hayamos calculado los coeficientes de ese polinomio. Para realizar ese cálculo, lo primero que hacemos es calcular cuál es el grado del polinomio suma, del polinomio resultante, que en el caso de una operación de multiplicación de polinomios es muy simple. Se trata de que el resultado tendrá un grado, que será la suma de los grados de los polinomios que intervienen en el producto. Aquí está calculado. Y finalmente, dado que el polinomio, bueno, aquí, el polinomio resultado se crea con un grado como el que se calcula de esta manera, como la suma de los grados, y lo que es más importante, cuando se crea el polinomio todos sus coeficientes están a cero, el doble ciclo for que tenemos aquí garantiza que finalmente los coeficientes del polinomio producto sean correctos. Para eso utilizamos la operación suma y vamos actualizando sucesivamente esos cálculos. Por ejemplo, si queremos multiplicar este polinomio con este de acá, los inicializamos tal como indicamos aquí a la izquierda, mostramos sus resultados, calculamos el producto, aquí lo tenemos, y finalmente mostramos el resultado. Observamos cómo el polinomio producto, el que hemos llamado PM3, es un polinomio de grado 3, el primero era de grado 2, el segundo era de grado 1, 2 más 1 son 3, y observe cómo los coeficientes calculados coinciden con los coeficientes que deberían tener. Recuerde como un pequeño detalle que el polinomio resultante tiene un grado máximo que es igual al grado del polinomio, por la manera en la que se crea ese polinomio. Evidentemente se podría modificar el constructor y crear un polinomio de un grado máximo
como no consideráramos oportuno. Nos preguntamos entonces qué ocurre si el argumento explícito es un argumento doble. Y esa pregunta, recuerde que no es una frivolidad. De hecho, en matemáticas estamos acostumbrados a expresiones matemáticas del tipo P2 de x igual a 2 por P1 de x. En realidad nuestra pregunta no era exactamente la que acabo de formular, sino la que estamos resaltando en este momento. P2 de x igual a P1 de x por 2.0. No es la manera más natural. Sabemos que la operación es conmutativa, pero la forma habitual es colocar el número doble, la constante, en primer lugar. Bien, pero realmente nos estamos preguntando, la pregunta viene respecto a esta expresión. Si pensamos ahora en términos de la clase polinomio, esta expresión se puede simplificar o se puede expresar como vemos aquí, polinomio P2 igual a P1 por 2.0, o en términos de la expresión detallada de la función, no del operador, sería P2 igual a P1 punto, operator asterisco 2.0. Por lo tanto, el argumento explícito es un argumento doble. Si recordamos lo que ocurría con la suma de polinomios, este valor 2.0 hace que cuando el compilador encuentra el operador asterisco que se ejecuta sobre un objeto de la clase polinomio, el argumento explícito 2.0, para que pueda ejecutarse este operador, debería de alguna forma transformarse a un polinomio. Como encuentra que existe un constructor de polinomios que admite un valor doble, y 2.0 es un valor doble, crea un polinomio constante con valor 2.0 y ese polinomio es el que utiliza como argumento explícito para la multiplicación. De hecho, si vamos al resultado, si P1 de x es igual a menos 4x cuadrado más 3x más 2 y ese polinomio lo multiplicamos por 2, el resultado sería matemáticamente el que vemos aquí, pues multiplicar por 2 cada uno de los coeficientes. Si observamos el resultado de la ejecución del operador asterisco, vemos cómo efectivamente el polinomio resultante es el que matemáticamente debería producirse. De hecho, si miramos la instrucción siguiente, cuando estamos mostrando el resultado de convertir a polinomio el valor 2.0, de hecho es lo que ocurre, cuando llamamos al operator asterisco con el argumento explícito 2.0, esto es lo que ocurre, solo que en esta ocasión el polinomio que se genera es un polinomio anónimo, un polinomio sin nombre. Vemos como efectivamente lo que se hace es crear un polinomio constante con valor 2.0. Por lo tanto, si el argumento explícito del operator asterisco es un doble, todo funciona como es previsible. Nos preguntamos de nuevo, ¿qué ocurre si el argumento explícito es un argumento doble? O sea, ¿no puede resolverse la expresión P2 de x igual a 2.0 por P1 de x? Pues en términos de la clase polinomio no es posible. Y no es posible porque al resolver esta expresión nos encontramos con que 2.0 es un dato doble y el operator asterisco, si lo expresamos en términos de función, nos encontraríamos que la función operator asterisco se ejecutaría sobre 2.0, no sobre un objeto de la clase polinomio. Insistimos de nuevo, que no es previsible, posible, deseable, lógico que este valor se promocione a un polinomio porque no sabemos en el contexto de una expresión más general cuál sería el significado de este 2.0. Posiblemente no queramos que sea, o posiblemente o no debería ser promocionado a polinomio en general. Por lo tanto, tal y como está implementado en este momento el operator asterisco, tal como está implementado también el operator más, no puede implementarse ese operator siempre que queramos que el primer argumento, el que aparece a la izquierda del símbolo, sea un número doble.
Por lo tanto, nos debemos buscar una alternativa para poder implementar, para que sea posible realizar la operación en la que el primer argumento sea un número doble, para poder respetar, para poder implementar todas las opciones que las matemáticas nos ofrecen. Y esa manera de trabajar, esa manera de implementar los operadores, no puede hacerse con un método, pero sí puede hacerse utilizando un tipo especial de funciones, una clase especial de funciones, una categoría especial de funciones, que es lo que se llaman funciones amigas de una clase. Pero ese tema ya lo abordamos en el siguiente vídeo.